Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 4. Escucharemos desde el versículo 7 la palabra del Señor el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Oremos una vez más para que entremos juntos en este texto. Amado Padre, nosotros nos ponemos delante de ti en la misma condición, Señor, todos, completamente necesitados de escuchar tu palabra, no solamente en nuestros oídos o en nuestra mente, sino en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que llegue a nuestros corazones y que pueda transformarnos. Y esa es nuestra primera súplica para ti hoy, Señor. Permite que escuchar acerca de este hermoso fruto que reconoce a tu pueblo, acerca del fruto del Espíritu, que es el amor, transforme nuestro ser en lo más profundo, Señor. Que nos mueva a amar a otros, Señor, y principalmente a amarte a ti, Señor. Padre, y también desde ya como un acto de amor, nosotros queremos suplicarte por aquellos entre nosotros que por diferentes situaciones, bien sea de salud o de otro tipo, se encuentran sufriendo, Señor. Aquellos quienes hoy, más que cualquiera, necesitamos escuchar y ser recordados del amor que tú tienes por nosotros, Señor, y el amor que tú quieres producir en nosotros, Señor. Te ruego entre tantos que puedan estar así, Señor, te ruego por Lucho, por Luis Alejandro, por Carla y por Matthew, Señor. Te ruego por esta familia a la que amamos, Señor, con la que hemos vivido tanto tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de Matthew, Señor, y te rogamos que cuides a los tres, Señor, mientras que sortean este tiempo, Señor. Te suplicamos, Padre, que utilices a los médicos para cuidar la vida de Carla y cuidar la vida de Matthew, Señor. Y que en tu tiempo perfecto les permitas cargar a su pequeño bebé, Señor, y
y a nosotros poder conocerlo e involucrarnos en su vida mientras que lo crían en tus caminos, Señor. Te rogamos también, Señor, por la predicación de tu palabra, no solamente en esta iglesia, sino particularmente a través de nuestro amado hermano Julián, Señor, quien con el pastor Carlos se encuentran acompañando la Misión Caribe, particularmente hoy en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en Sincelejo, Señor. Padre, que en esta mañana desde todos los púlpitos que se levanten hombres a predicar tu palabra, Señor, tú los utilices para que sean mensajes que traigan más y más personas a tu iglesia, Señor, que añadan a la salvación que es tuya, Señor, que fortalezcan los corazones de quienes hemos confiado en ti, Señor, que nos humille como pecadores, Señor, y exalte tu santidad, de manera que tu evangelio se vea mucho más glorioso, Padre. Te ruego eso para ellos allá en la Misión Caribe y para nosotros esta mañana y para todas las iglesias cristianas que se levantan hoy a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos sabrán que uno de mis encargos en esta iglesia principal es el de los jóvenes. Y ya se ha vuelto, creo que una sana costumbre, nuestra famosa pijamada de jóvenes, que fue el viernes de la semana, hace 2 días, y que yo particularmente le he cogido mucho cariño, no tanto por lo que sucede esa noche, sino el día después. Aquí, trasnochados, luego de dormir entre 2 y 3 horas yéndonos bien, normalmente uno ve que todos ya están como más sueltos, y el desayuno que le apuntamos siempre que sea de media hora termina siendo de 2 o 3 horas, y se vuelve un espacio para crecer en comunidad, en comunión. Particularmente en medio de esa soltura, el día de ayer, si eso es ayer, eso que me descuadro por la trasnochada, el día de ayer, una de las chicas nos contaba cómo es fanática de las historias de amor, de las historias de romance, como ella decía. Yo le preguntaba cuál era la última que había leído o la que más le había gustado. Me decía casi sin pensarlo, me hablaba respecto a la historia de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Seguro algunos la han leído o escuchado o visto de las miles de adaptaciones que hay. Ella muy entusiasmada me hablaba de lo hermoso que era que hayan entregado su vida en nombre del amor. Los que de pronto recuerdan la historia tiene un final un poco trágico, en el que intentando escaparse para amarse el uno al otro, una mala comunicación termina en la muerte de ambos. Ella se sentía identificada y animada y aún anhelaba algún día encontrar un amor así. Les traigo esto a la mente porque, como esta chica, todos nosotros, allá en el fondo, hay alguna historia de amor que tenemos ahí, en primera fila. Que si de pronto no la identifiquemos, con total seguridad, es esa historia que más ha moldeado lo que nosotros concebimos acerca del amor. Yo creo que en mi casa, particularmente en los últimos tiempos, ha sido el romance entre el señor Darcy y Elizabeth de Orgullo y Prejuicio. Fracasamos en leernos la novela, pero nos vimos la película, se la pueden ver. Para otros podría ser aún para los más chiquitos, mi hija está engomada completamente con La Bella y la Bestia, y para algunos de nosotros hasta puede terminar siendo el romance entre Betty y don Armando. Ríanse, pero es en serio. El punto es que todos nosotros, a estas alturas de la vida, gústenos o no, tenemos historias de amor que han moldeado nuestro concepto del amor, que nos ponen en algún punto a querer anhelar eso. Mi esposa y yo lo hemos hablado más de una vez. A mí me gustaría que Amelia y Alma crezcan a anhelar historias de amor como las que vemos en esa historia de Jane Austen. Anhelar hombres honorables, que estén dispuestos a amarla así. Y les digo esto porque yo creo que si logramos identificar aquello que moldea nuestro concepto del amor, es válido hacernos la siguiente pregunta. Y es que, ¿será que en realidad esa idea que tú, esa idea que yo, esa idea que nosotros tenemos acerca del amor, sí será verdad? ¿Sí será conforme a la realidad? No se trata de un concepto subjetivo del amor. Se trata de, ¿será que yo de verdad entiendo y conozco el verdadero amor? Y más importante, sabiendo que el domingo pasado escuchábamos del Señor desde la boca del pastor Juan José acerca de los frutos del Espíritu. Y él inauguraba de esa manera una serie que tendremos en nuestra iglesia los próximos domingos, teniendo en cuenta que miramos eso desde este lente. ¿Será que aquello que yo concibo como amor es el mismo fruto del Espíritu del que habla la palabra de Dios? ¿Será que cuando la Biblia dice amor, yo sí estoy pensando en lo que es amor? ¿O me dejé definitivamente desviar mi entender
por la novela de turno, por la historia de turno, por la película de turno. Es una pregunta vital para creyentes y no creyentes igual, para personas que creemos que Cristo es nuestro Salvador y para quienes no, porque el amor juega un papel fundamental también en la forma en la que nosotros nos entendemos y vivimos en sociedad. Así que yo quiero que humildemente nos acerquemos y busquemos que la palabra de Dios nos responda a esta pregunta. ¿Qué es el amor? Porque el texto en el que estamos meditando el día de hoy nos hace también un llamado, que seguramente lo viste iniciando en el versículo 7 y aún cerrando en el versículo 21. Y el llamado es que, mis amados, los cristianos amamos. Los cristianos amamos como Dios ama. Entonces, si tú te reconoces como creyente, acompáñame a ver cómo es que la Escritura nos muestra esto. Y si estás hoy sentado escuchándonos y no te consideras un creyente, no consideras que Cristo Jesús es tu Salvador, pon igual atención para que puedas escuchar a qué se refiere Dios cuando habla de amor, para que puedas escuchar la definición de aquel que es amor. Veremos esto en 3 puntos hoy. Primero, veremos que los cristianos amamos con el amor que es de Dios. Segundo, veremos que los cristianos amamos con el amor que muestra a Dios. Y tercero, veremos que los cristianos amamos con el amor que nos equipa para la obra de Dios. Los cristianos amamos con el amor que es de Dios, el amor que muestra a Dios y el amor que nos equipa para la obra de Dios. Iniciemos pues con cómo los cristianos amamos con el amor que es de Dios. Y es que desde el versículo 7 y hasta el 11, Juan nos presenta que el amor es de Dios, el amor procede de Dios. Casi de entrada Juan está recordándonos que esa definición que tenemos de amor rápidamente pongámosla a segundo plano. Porque la razón por la que nosotros cristianos somos llamados a amar es porque el amor mismo viene de Dios. Y porque el amor es de Dios, pues tiene sentido que yo mire a lo que Él dice para entender qué es eso que procede de Él. Esto tiene 2 implicaciones. La primera es que todo el que ama ha nacido de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios. O su versión paisa, de tal palo, tal astilla. Si tu padre por adopción en Cristo Jesús es el Dios todopoderoso, creador del universo, quien te hizo nacer de nuevo, eso se va a notar. Eso se va a notar en el amor que tú has recibido y en el amor que tú compartes. Porque de tal palo, tal astilla. Y nuestro Dios es amor. Todo el que ha nacido de Dios comparte de manera extraordinaria y sobrenatural una característica que es suprema de Dios y es su amor. Eso es un regalo para nosotros, que nosotros podamos tener el amor de Dios. La segunda implicación de que el amor sea de Dios es, también lo expresa el autor, en que el que ama conoce a Dios. Y esto es algo que puede sonar hasta este punto obvio, porque si el amor es de Dios y yo soy capaz de amar a alguien, sí o sí tengo que conocer a Dios. La esencia de la relación entre Dios y aquellos que hemos nacido de Él es que ahora lo conocemos íntimamente. Eso también lo escuchábamos la semana pasada. Esa es la forma en la que nosotros podemos dar fruto. El fruto del amor es posible en nosotros, porque nosotros conocemos íntimamente a nuestro Dios. El profeta Oseas en su libro nos muestra a Dios diciéndole a su pueblo que lo desposará, que lo unirá en matrimonio y que así su pueblo conocerá al Señor. Resaltó esto porque este es el tipo del conocimiento que se refiere a Juan en este texto. Conocer en este contexto no es como yo puedo decir que conozco a James Rodríguez, porque sé absolutamente en qué equipo jugó desde las inferiores y cuántos goles y en qué minuto metió en cada equipo. No, conocer en este caso es como un esposo conoce a su esposa. Es conocer en lo más profundo de su ser, es conocer en lo más íntimo, es íntimamente tener una comunión de amor estrecha. Hermanos,
el que ama conoce a Dios. Juan nos expresa esto para poner una especie de contraste entre entonces aquellos que han nacido de Dios y que conocen a Dios, y lo contrasta fuertemente contra los que no aman. Hasta este punto, digamos que el escalamiento lógico parece obvio. Pues los que no aman no conocen a Dios. El versículo 8, con esa frase que creo que todos recordamos y que es famosa, pues nos dice el sentido que hay detrás de todo eso. Y es que, en últimas, Dios es amor. En otras palabras, una persona que no conoce a Dios, por más buenas intenciones que tenga, por más generosa que sea, por más disciplinada que sea, por más movida hacia el otro que sea, por definición, no puede amar. Por lo menos con el amor verdadero. Si tú no conoces al amor, si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a poder compartirlo? Esto es algo que puede chocar, que puede ser duro, porque, seamos sinceros, seguramente a todos se les vino alguien a la cabeza que conocen, que abiertamente no se hace llamar cristiano, pero que uno dijera, ama 100.000 veces mejor que yo. Esto es desafiante porque va a chocar contra algo que está en nuestro interior siempre, y es nuestro deseo de entronarnos nosotros. Es decir, es mi deseo tácito de yo decir, no es que yo sí sé quién ama, no es que para mí sí es evidente que él o que ella aman, independientemente que conozcan o no a Cristo. Es una verdad de la Biblia que no siempre será bien recibida, porque aquí la Biblia está aseverando que es la dueña de la verdad. Dios está usando su autoridad para decir, no, yo soy amor. La definición de amor de un creyente ha de ser entonces centrada en Dios, en absolutamente nada más. Y puede que de entrada eso choque contra nuestra creencia o contra aquello que nos ha permeado, contra esa historia de amor, sea la de Romeo y Julieta o cualquiera que te ha permeado en tu vida. Pero hermanos, hacemos bien en humillarnos delante de estas realidades. Hacemos bien en reconocer como una buena noticia que Dios es amor y que desde allí ha de partir nuestra definición de ese amor. Primeramente entonces, entendiendo que el amor bíblico, el amor de Dios, está centrado en Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que entendamos un poquitico la importancia de que estemos todos en la misma página. De que todos, por lo menos, por los próximos 25 o 30 minutos que me quedan, estemos de acuerdo que la definición de amor es que Dios es amor. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en un entorno donde la palabra amor está pasando de moda o está saliendo de uso. Y es que digo saliendo de uso porque cuando yo amplío la definición semántica de una palabra y meto muchas cosas ahí, la palabra va a perder su uso. ¿A qué me refiero yo con esto? Todos estamos de acuerdo que esto es una botella, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense que yo en este momento le diga a Eli, bueno, ahorita que me vaya le diga, Eli, ¿me haces un favor? Anda al púlpito que se me quedó mi botella de agua. Yo espero que Eli se pare, vaya, traiga la botella de agua y muy amable me la traiga, muchas gracias. Ahora volvamos a hacer esta escena, pero tengamos en cuenta que en esta historia ha pasado muchas cosas. La primera es que un movimiento de la cultura hizo que ahora en adelante a esta agendita también la vamos a llamar botella. Y resulta que hay un movimiento que se siente excluido de todo esto y empieza a decir que a este pañuelo lo vamos a llamar botella. Pero, como si no fuera suficiente, a esta tableta también. Entonces volvamos a donde Eli. Eli, ¿me haces un favor? Cuando se acabe el culto, ¿me pasas la botella que dejé en el púlpito? ¿Cómo creen que va a hacer ella para encontrar la botella? ¿Qué creen que me va a traer ella? ¿A dónde se va a ir? Cierro el paréntesis y el punto es, necesitamos tener clara la definición de amor. Necesitamos estar seguros que estamos hablando de lo mismo. Y en los términos de Dios, Él nos está diciendo que la definición de amor es Él. Acercarnos a Él con cualquier otra definición es ponernos nosotros en el lugar del juez.
es actuar nosotros en rebeldía, aunque parezca muy tácita, hacia Dios. Es querer nosotros ir delante de Él y juzgarlo como que Él está equivocado. Es, por usar otra imagen, jugar a ser como alguna vez un personaje de un relato ruso llamado el Gran Inquisidor hacía cuando se encontraba con Jesús. El Gran Inquisidor es una historia donde se dice que Jesús regresó por fin, pero su segunda venida no es esa, sino que vino un ratico a la tierra a visitar a sus hijitos. Y en ese momento hay un personaje de la iglesia reinante en el momento que se levanta y encarcela a Jesús porque en sus palabras Él vino a estropear todo. Y está estorbando cómo ellos están preparándose para su segunda venida. Esta era una persona que se había hecho una definición de Jesús, que no le permitió reconocer a Jesús. Si nosotros nos hacemos una definición de amor que es contraria a Dios, no vamos a poder apreciar el amor de Dios. No vamos a poder reconocer el fruto del Espíritu que Él está haciendo en cada uno de nosotros, que es hermoso, que es deseoso, que vale la pena que lo compartamos, que vale la pena que sea alimento para nuestra adoración. Juan, queriendo guiarnos de esta manera, queriendo guiarnos en estar capacitados en reconocer el amor bíblico, el amor de verdad, el amor que es Dios céntrico, nos cuenta cómo se ve. El versículo 9 nos muestra cómo se manifestó el amor de Dios. Y es que, citando al autor, él dice que se manifestó en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Así podemos ver el amor. Nosotros podemos ver el amor en el hecho de que hoy, tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, mis amados, podemos vivir por Él. Es como si nosotros ya tenemos la vida puesta a color, que estuvo mucho tiempo a blanco y negro, pero hoy el hecho de que tú ya la puedas ver a color, de que nosotros podamos vivir por Él, es la forma en la que hoy tú y yo podemos ver sin lugar a duda el amor de Dios. Y como para mover hacia adelante esta definición de amor, también el apóstol nos dice en qué consiste el amor de Dios. Versículo 10. Y añade que consiste en que Él nos amó a nosotros. Miren que aquí se empieza otra vez como a reubicar todo. La clave para que tú y yo podamos ver, para que tú y yo podamos entender en qué consiste el amor de Dios, no está en las historias de amor, por más hermosas, leales, fieles y limpias que sean. No está en un movimiento de amor entre nosotros. Ni siquiera está en un movimiento de amor de nosotros hacia Dios. Está en cómo el amor brota de Él. Está en cómo el amor se mueve desde Él. Está en que hoy nosotros vivimos por Él y está en que Él nos amó. Él nos amó. Él nos amó específicamente enviando a su Hijo Jesús. Él lo envió como propiciación, como dice nuestro texto. Él lo envió para aplacar su propia ira por nosotros. Jesús fue el sacrificio para cumplir el amor de Dios para con nosotros. Ahí es donde debe estar nuestro foco, hermanos. Ahí es donde los cristianos vamos a poder amar con ese amor que es de Dios, fijando primeramente nuestra mirada en el amor que Él ha otorgado, en el amor que Él ha enviado. Porque los cristianos amamos, sí, así es, amamos con ese amor que es de Dios. Bueno, y ese amor que es de Dios, también como decíamos, pasando ahora a nuestro segundo punto, nos muestra a Dios mismo. Los cristianos amamos con el amor que muestra a Dios y lo vamos a ver entre el versículo 12 al 18. El versículo 12, que ahorita nos leía nuestra hermana Janet, dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Y esto es algo que Dios mismo aseveró en su momento a Moisés. A Dios nunca nadie lo ha visto. Pero ese versículo, el versículo 12, también nos da a entender que algo extraordinario empieza a pasar cuando el amor de Dios se mueve entre nosotros. Porque ese amor se perfecciona o se completa en nosotros. No porque Dios lo necesitara o nos necesitara a nosotros, sino que aquí es donde está el regalo que tenemos hoy. Él ha decidido
que la forma en la que su amor se perfecciona, se completa aquí en la tierra, es cuando Él lo vierte en nosotros. Entonces, sí, es verdad, a este lado de la eternidad puede que ninguno de nosotros pueda ver a Dios. Pero el soberano milagro que ocurre día a día, que ocurre todos los domingos y cada vez que nos reunimos, es que en el amor perfecto que se está completando entre nosotros, hermanos, ahí se puede ver a Dios. Dios escogió que la humanidad fuera la pieza para completar esa exposición. En nosotros, su carácter amoroso se ve. En el amor que tú y yo podemos compartir, se ve. En el amor que tiene su origen en que Cristo encarnado vino a la cruz y se sacrificó por nosotros. Y ahora tenemos algo para compartir. Se ve Dios. Esto es una buena noticia aún para aquellos que se consideran más tímidos a la hora de compartir el mensaje del Evangelio a quienes no lo conocen. Estamos llamados a proclamarlo, es un mensaje poderoso, pero de alguna manera tenemos una trampita extra. Y es que cuando una persona que no conoce a Cristo ve cómo nosotros nos amamos, así él o ella no lo sepa, está viendo a Dios. Está viendo que hay algo extraño que se mueve entre estos cristianos. Está viendo que ese amor no se ve en ningún otro lado. Está viendo que el amor que se comparte entre aquellos que han nacido de Dios no lo va a encontrar en ningún otro lado. Y piénsalo, casi siempre en nuestras historias de cómo llegamos a Cristo es lo primero que nos empieza a traer. Es como, esta gente ¿por qué sigue insistiendo? Estos ¿por qué se cuidan tanto? Hermanos, en nuestro amor tenemos un poderoso testimonio. Y el versículo 13 al 16 nos empuja a entender un poquitico de dónde viene ese poderoso testimonio. Juan nos dice que un creyente en Jesús, quien ama con el amor de Dios, tiene a su Espíritu. Y ahí está la clave, mis hermanos. Por eso hoy estamos hablando del fruto del amor entre el pueblo de Dios como un fruto del Espíritu. Quien nos mueve a amar, quien nos dota para dar ese testimonio sobrenatural de la verdad acerca de Cristo, es su Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien nos mantiene en esa unión íntima de la que hablábamos al principio, con nuestro esposo que está por venir aún por nosotros. Es su Espíritu Santo el que nos dota para amarnos y para mostrarle este amor a todo el mundo. Todo el que reconoce a Jesús como el Mesías está entonces en Dios. Su Espíritu Santo nos permite permanecer en Él. El versículo 15 nos recuerda que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Es como una unión invisible que se sostiene por el poder de Él y que da frutos y que podemos comer de esos frutos y que podemos compartir esos frutos a diestra y siniestra. Y en este momento nos referimos al fruto del amor. Quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús, conocemos y creemos en el amor que Dios nos da. Conocemos y creemos que Él es el amor y Él está en nosotros, de la misma manera que nosotros en Él, como nos lo dice también el apóstol en el versículo 16. Su amor es entonces completo en nosotros. Y entiéndame cuando digo esto, es verdad que nosotros todavía no podemos apreciar ni deleitarnos en el amor de Dios perfectamente por culpa del pecado. Habrá un momento en el que eso deje de ser cierto. Cristo Jesús va a regresar y pondrá fin a todo eso. Pero mientras tanto, nosotros ya gozamos de su amor y gozamos de particulares beneficios que se tienen en esta relación íntima de amor, como nos lo expone también el versículo 17 y 18, que nos deja saber que su amor es la razón por la que ahora ni tú ni yo le tenemos que temer al día más difícil que habrá en esta tierra, al día del juicio. Esta es una conversación de la que no podemos escapar, aún hablándole del amor de Dios. Es que nosotros seguimos a un Dios santo, nosotros seguimos a un justo juez que castigará todo el mal sobre la tierra y que cuando regrese va a venir en esa tónica, va a venir a ponerle fin al mal, va a venir a ponerle fin al pecado. Eso es un día que ojalá todos nosotros nos dé pánico pensar en ello, salvo aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús.
aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, no tenemos nada que temer del día del juicio, sino que tenemos ahora la confianza de ser completamente libres de ese castigo. El texto lo pone de una manera tan hermosa que casi que dice que nosotros somos como Cristo Jesús. Y es que somos como Él en eso. En este momento, de la misma manera que el Padre ama al Hijo, Él nos ama a nosotros, porque nos ama a través del Hijo. Así somos nosotros hoy como Cristo Jesús. Así somos nosotros hoy, que en los ojos de Él nos ve santos. Y hermanos, habrá un día en el que lo seamos completamente, cuando precisamente llegue el día del juicio y Él termine la obra en nosotros. Mientras tanto, continuemos atendiendo al llamado, que los cristianos amamos. Amamos con un amor que es de Dios y amamos con un amor que señala a Dios. Para terminar, pasemos a nuestro último punto, y es que el amor de Dios nos equipa. ¿Pero nos equipa para qué? ¿Para hacer lo que queramos? ¿Para vivir como queramos? ¿Para amar a quien queramos? Quería volver a caer en lo que hablábamos del principio. Otra vez meternos en nuestra propia definición de qué es amor. No, el amor de Dios nos equipa para la obra de Dios. Juan en el versículo 20 nos deja un ejemplo muy práctico para probar si ese amor de Dios está en ti o no. Para que nosotros podamos mirar y decir si ese amor de Dios está en nosotros o no. Y es tan sencillo como, mirándolo desde la parte negativa, Él nos dice que quien aborrece a su hermano no ama a Dios. Porque si no ama a su hermano, no puede amar a Dios. La familia de Dios es muy grande. Particularmente aquí en el Redil del Poblado somos más o menos 200 y pico. Amas a los 200. En este momento, cuando leemos el texto y cuando leemos el hecho de aborrecer a tu hermano, por algún motivo su Espíritu Santo obra y te trae a la mente algo que está sucediendo así, yo te animo a que si Él ha traído arrepentimiento a tu corazón, una manera de responderle a esto que estamos escuchando, es que acabado este sermón actúes. El amor de Dios vive en nosotros. Nosotros no tenemos por qué aborrecernos. Es verdad que algunos de nosotros somos más difíciles de amar que otros. Es verdad que algunos de nosotros no le hacemos la vida muy fácil a los otros, pero eso no cambia el hecho de quién nos amó. La sangre de Cristo fue regada por cada uno de aquellos que ha puesto la fe en Cristo Jesús. Es precioso a sus ojos ya. Es una persona más en la familia de Dios. No tenemos nada que hacer rechazando o aborreciendo a uno de los hijos de Dios. Porque al aborrecerlo, estamos negando que el amor de Dios está en nosotros. Mi hermano, mi hermana, yo te animo que si hay alguien de este cuerpo local que tú estás aborreciendo, o alguno de la Iglesia Universal de Cristo que tú estás aborreciendo, que te arrepientas delante de tu Señor. Que te muevas, por amor a Dios, a amar a esta persona. Dios sabe que amar al hermano es difícil. Por eso, el versículo 19 nos deja un gran aliento para ello. Juan nos recuerda que la única razón por la que nosotros podemos amar a nuestros hermanos es porque Él nos amó a nosotros. Es el único ánimo que vamos a encontrar, que nadie nos puede quitar. Es el único combustible que vamos a tener, que nunca se va a acabar. Que Él nos ha llamado a nosotros, nos habilita a amar a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos. El llamado hoy es que vayamos a amar a nuestros hermanos, pero esto no es algo que puedes salir de acá corriendo a hacer tú solito. Esto es algo que se logra cada vez que tú te adentres más y más en deleitarte en esa relación íntima que tienes con tu Padre. Saboreando ese amor, encontrarás una plataforma para amar a tus hermanos. Y aún entendiendo ese amor, nuestra cabeza muchas veces puede ayudarnos a darle fuego a nuestros sentimientos. Entender el amor de Dios es vital para yo poder amar a mis hermanos. Y me quiero mover atrás a lo que hablábamos al principio, y es que para entender el amor de Dios, Juan nos está diciendo que hemos de mirar el movimiento del amor de Dios. Es decir, no tanto el amor que sale de mí para allá,
sino que sale de Él. Y verlo en su más pura expresión o en su más clara expresión para nosotros. Para eso yo quiero que traigas a la mente en este momento a la persona que tú sabes que Dios ama más. ¿Quién es aquel a quien Dios ama más? Más que cualquier cosa. A mí. Pero envió a su Hijo por mí. Nosotros podemos caer en el engaño de creer que somos nosotros el objeto más preciado de su amor. Mis hermanos, es verdad que Dios nos ama, pero Dios es amor y ha sido amor desde el principio. Desde antes de la creación Dios era amor y su amor ya se movía. Y su amor se movía de una manera que hasta es difícil de entender. Aún antes de la creación, entre la Trinidad había un fenómeno particular que es único para Dios. Porque Dios se amaba a sí mismo profundamente. Y Dios se ama a sí mismo. Y digo que este es un fenómeno particular para Dios porque aún al yo expresar, a la Biblia decirnos que Dios se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa, es un amor que igual sale y se está moviendo. Porque implica también amor al prójimo. Porque es un solo Dios en tres personas. Es el único en el universo que puede hablar de amor propio. El amor de Dios es dioscéntrico. El amor de Dios es santo. Dios se siente atraído por lo que es santo. Y Él es el 3 veces santo. Por eso el amor de Dios es primeramente hacia Dios. Es en ese movimiento que nosotros podemos apreciar más su amor. Es como una especie de boomerang, como lo pone un autor, que lanza entre la Trinidad y que regresa a Él. El amor de Dios sale y vuelve. Y desde allí sí tiene sentido que entonces nos hagamos la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo entramos nosotros ahí? ¿Cómo explicar que ese amor dioscéntrico, santo, se dirige a pecadores malos como yo? Porque cuando lo pongo en esos términos es casi como que no tiene sentido que Dios me ame a mí. Y para entender eso, la Biblia nos presenta la figura del matrimonio. El matrimonio junto con la relación sexual íntima en el matrimonio son señales o sombras de la plena aceptación de Cristo por la iglesia. El pastor John Piper lo pone en estos términos. Dios nos creó, a ti y a mí, con pasión sexual para que existiera un lenguaje que describiera lo que significa unirse a Él en amor y lo que significa alejarse de Él por los demás. En otras palabras, cuando yo miro el amor de un matrimonio, empiezo a entender un poco por qué Dios me ama a mí. No entrar en detalle por falta de tiempo, pero te animo a que leas el libro de Oseas. Si no lo has hecho, vuélvelo a leer en estos días y rápidamente recojas tu primer sabor al final del libro. Este es un libro donde el profeta es enviado a amar a una prostituta que una y otra vez se va con sus amantes, hasta tal punto que podemos entender del texto que muy posiblemente hasta tuvo hijos con sus amantes. Y uno rápidamente leyendo ese libro se simpatiza de Oseas y queda con un sabor amargo hacia Gomer, su esposa infiel. Esta imagen del matrimonio nos permite entender o escuchar un poco en el lenguaje de Dios de qué habla cuando habla de amor. Y es que en esta figura nosotros somos como Gomer. El pecado es eso, es que seamos infieles a ese punto. Y ese amor dioscéntrico en esa figura del matrimonio donde Él insiste en ir por nosotros, muestra a Dios y nos equipa para la obra de Dios, pero solamente por la gloriosa intervención de su Hijo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues resulta que ese amor dioscéntrico, que mencionaba ahorita que es como un boomerang, nos incluye a nosotros por el simple y sencillo hecho de que nosotros somos la esposa amada del Hijo de Dios. De alguna manera, el amor que Dios tiene por nosotros es el mismo que tiene un suegro por su nuera. Es un amor que esperamos sea automático, solamente por el hecho de que su Hijo la escogió a ella. El amor de Dios, que es dioscéntrico y que es santo, tiene sentido que nos incluya a nosotros, porque nosotros somos la amada de Cristo Jesús.
porque Cristo Jesús vino al mundo por nosotros, porque Dios envió a Cristo para santificar a su esposa. Nosotros somos entonces incorporados en este amor. Cuando nos unimos en matrimonio con Cristo, cuando, siguiendo con esa figura, nos desnudamos y nos exponemos completamente a Él. Cuando nosotros desnudamos y confesamos nuestro pecado y lo reconocemos como nuestro Salvador. Así como Adán y Eva en Génesis nos dicen que se hablaba que al verse el uno le decía, Adán le decía a Eva que esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Al unirnos nosotros a Cristo Jesús pasa algo similar. Somos uno como en la unión de un matrimonio y por eso Dios nos puede ver santos y Dios nos incluye en su amor. El glorioso punto acá es que al ser unos, nosotros prácticamente no traemos nada. Nosotros no traemos nada a esa unión. En esa unión, mi pecado es cargado sobre Cristo y su justicia puesta sobre mí. Y como parte de ese glorioso intercambio, el Padre nos ama con el amor que ama al Hijo. Cristo pagó el precio para que nosotros podamos ser amados. Ese amor tenía una condición y era que fuéramos santos. Y Cristo vino y pagó para que el Padre nos reconozca a nosotros como santos. Mis hermanos, ese es el combustible, ese es el ánimo que tenemos para poder salir de acá y amarnos los unos a los otros, con el amor de Dios, para mostrar a Dios y para ser equipados para la obra de Dios. Es por su glorioso evangelio que nosotros podemos y hemos de amarnos los unos a los otros. Te quiero dejar con un ánimo, esperando que este precioso evangelio haya obrado o comience a obrar de tal manera que pueda despertar en nosotros adoración hacia el Señor y amor hacia nuestros hermanos. Yo quiero que nosotros seamos animados particularmente en este tiempo de Navidad a amar al cuerpo de Cristo de formas prácticas. ¿Sabes que entre nosotros hay más de uno que no es de esta ciudad? ¿Sabes que el tiempo del 24 y el 31, tan celebrado en nuestra cultura, no siempre es un tiempo de celebración para aquellos que recuerdan pérdidas? ¿Sabes que las fiestas, que son muy festivas para algunos de nosotros, pueden ser la verdad muy deprimentes para otros? Hermanos, esta es una oportunidad para mostrar amor. Amor que es de Dios, amor que muestra a Dios y el amor para el que estamos equipados a brindar. Yo te animo a que nos movamos como cuerpo que somos a amarnos los unos a los otros de esta manera. Que nos movamos, que seamos los pies y las manos de nuestro Señor para acercarnos a aquellos de nosotros que en este momento necesitamos ser recordados mucho más del amor de Dios. De ese amor que es centrado en Dios y que es santo, pero el que tú y yo hemos sido incluidos por el pacto que es en la sangre de Cristo. Que la forma de responder al llamado hoy de amarnos los unos a los otros sea precisamente amándonos los unos a los otros. Y para recordar cómo es que hemos sido incluidos en este pacto, vamos a pasar ya a nuestro tiempo de la cena. Pero mientras nos organizamos para ello, yo quiero que allí, en tu puesto, en silencio, tú te tomes un minuto para responderle a nuestro Señor, a este llamado que nos está haciendo de amarnos los unos a los otros. Este es el momento en el que te puedes acercar en arrepentimiento, en agradecimiento. Tómate 1 o 2 minutos allí a solas en tu puesto para responderle a nuestro Señor con este llamado de amarnos los unos a los otros.